menoscabar la imagen pública, en este caso de la denunciante, la concejal del Cantón de Cuenca. Entonces, sí llama mucho la atención que al no existir una definición por el mismo juzgador, él simplemente asuma que existió una configuración de la violencia política de género de acuerdo a lo que prevé el 279 numeral 14 del Código de la Democracia. Insisto. Es un ultraje flagrante lo que se ha cocinado en los despachos de un juez electoral del Tribunal Contencioso Electoral en Ecuador. No es justicia. Es un atentado burdo y descarado contra la voluntad popular. Con la ligereza que raya en la complicidad política, el juzgador ha pretendido disfrazar un debate político encendido con el ropaje de la violencia de género. Un absurdo jurídico monumental, como bien lo ha desmenuzado la experta en Derecho Electoral Mónica Bolaños. Una voz técnica, ajena e imparcial. El fallo carece de todo sustento real. La sentencia cojea de forma grosera. En su polémico párrafo 115, el magistrado habla de supuestos epítetos degradantes, pero es incapaz de señalar uno solo. Deja los argumentos flotando en el aire, demostrando que esta condena no nació del derecho, sino del capricho y de una evidente mala fe, o quizás del manejo manipulado desde el poder. Vayamos a mirar. Esta situación agravante en contra de la concejala que lo denunció. A mí me llama mucho la atención porque yo creo que el juzgador confunde tal vez una falta de cortesía o puede denominarse un exceso verbal en cuanto al pronunciamiento por parte del alcalde de Cuenca con una infracción electoral muy grave como violencia política de género. ¿Por qué digo esto? Leyendo la sentencia, me preocupa mucho, existe sobre todo, hay un párrafo que es el párrafo 115, si mal no me equivoco, en donde el juez hace un análisis para poder cerrar toda su idea, toda su argumentación y poder determinar justamente que existió violencia política de género, y él hace referencia a que el debate democrático está bien, ¿ya? Porque sí tolera obviamente una crítica severa, una confrontación ideológica, pero él hace referencia a algo que me llamó mucho la atención cuando hace referencia a epítetos degradantes, pero lo deja en el aire. Nunca analiza cuál es ese uso de epítetos degradantes dirigidos justamente a menoscabar la imagen pública, en este caso de la denunciante, la concejal del Cantón de Cuenca. Entonces, sí llama mucho la atención que al no existir una definición por el mismo juzgador, él simplemente asuma que existió una configuración de la violencia política de género de acuerdo a lo que prevé el 279 numeral 14 del Código de la Democracia. Insisto, no basta con que exista realmente un epíteto degradante, sino que tiene que demostrarse un elemento fehaciente sustancial en contra de la mujer, es decir, por su condición de mujer. Esa es la diferencia entre epítetos degradantes ordinarios, llamarlo así, y los epítetos por razones de género. Y es ahí el análisis donde tiene que circunscribirse y el juez tiene que determinar por qué él cree que, digamos, el término fulana implica o implicó justamente una violencia política de género. Más aún cuando todos sabemos que, si bien es cierto, la expresión fulana puede ser tal vez despectivo como alguien cualquiera, pero no significa que sea empleado exclusivamente hacia una mujer, porque bien se lo puede decir también a un hombre. Uno habla de fulana o de fulano. Mónica. El colmo del cinismo judicial ha quedado al descubierto para sancionar de manera severa al alcalde de Cuenca, Cristian Zamora. La justicia electoral se agarra de un hilo tan fino como ridículo. El uso de la palabra fulana, ¿sí leyeron bien? Una expresión ordinaria y cotidiana ha sido elevada al rango de infracción electoral gravísima. La jurisprudencia y el Código de la Democracia exigen de forma fehaciente que para que exista violencia política de género, la agresión debe de darse por la condición de mujer de la afectada. Sin embargo, fulana o fulano se aplica por igual a cualquier ciudadano sin distinción de sexo.
Confundir la falta de cortesía con un exceso verbal propio de la confrontación ideológica, con una discriminación sistemática, es una aberración que devalúa, insulta y prostituye la verdadera y justa lucha de las mujeres contra la violencia de género. El alcalde de Cuenca, Cristian Zamora, se encuentra en el centro de una serie de cuestionamientos. Por un lado, se enfrenta a una sanción impuesta por el Tribunal Contencioso Electoral por violencia política de género. Yo quisiera que lean para que nos riamos todos. Los actos violentos no pueden ser justificados de ninguna manera. No podemos naturalizar la violencia. Esto es lo que le molesta al señor alcalde. 18 informes que fueron con indicio de responsabilidad penal. Hablamos de obras y compras públicas que están en observación. Una por la calidad del gasto, como la compra de un vehículo blindado, y otras por presentar sobreprecio, como la construcción de 3 hospitales, que le cuesta a la ciudad de Cuenca más de 27 millones de dólares. Amigos, eso pasa en el Ecuador con estos jueces. En conclusión, este nefasto episodio pasará a la historia como un monumento al abuso de poder y a la instrumentalización de las leyes. No se puede ni se debe confundir el debate político fuerte y apasionado con la violencia de género. Hacerlo es blindar a los funcionarios públicos de la fiscalización y la crítica severa. Si permitimos que este precedente nefasto prospere, mañana cualquier debate democrático será catalogado como delito y la libertad de expresión morirá en Ecuador. La soberanía popular reside en el pueblo de Cuenca y esa fuerza es infinitamente superior a cualquier sentencia dictada a espaldas de la justicia. La verdad y la voluntad de la gente prevalecerán por encima de la tiranía judicial. Esto ya se ha vuelto odio. Hay farsa judicial por decir fulana, la fulana. Un juez de un tribunal contencioso electoral que debería tener claro esos conceptos y esos principios. No sirve sino para 3 atados. Créanme. Este fulano juez, a ver si es que se insulta con fulano. No me parece que sea un insulto, todo lo contrario. Fulano. Este fulano, juez. Se las dejo ahí. Hágase miembro plata, miembro oro, suscríbase a Hechos Ecuador Noticias. No se olvide de dar un me gusta, un corazón, un superchat. Suscríbase, por favor. Hechos Ecuador, suscríbete ya. Hechos Ecuador, suscríbete ya. Hechos Ecuador, la verdad está ahí. No te pierdas nada, cada día algo nuevo. Conéctate al canal y mantente informado. Siempre estamos aquí para darte lo mejor. Hechos Ecuador, claro, la verdad sin temor. Hechos Ecuador.